Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en su página Formando Familias Fuertes, en tu programa Sanando Familias. Soy Laura Arce y bueno, pues feliz de poderlos acompañar este ratito, esta tarde, aquí con un tema muy lindo. Fíjense que vamos a hablar, como ya hemos llevado nuestro ritmo, ¿no? De seguir por lo menos una vez al mes hablando de algún libro de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Levítico. Y bueno, el libro de Levítico yo creo que nos hace un gran llamado a la santidad. Entonces, bueno, ¿qué les parece si antes de profundizar en el libro iniciamos con una oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes al estudiar este libro del Levítico. Ayúdanos a comprender que tu llamado a la santidad no es una carga de reglas, sino una invitación amorosa para parecernos más a ti. Que lo que hoy aprendamos fortalezca nuestra unión, nos enseñe a vivir en justicia y amor y transforme nuestro hogar en un lugar donde tu presencia habite con alegría. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ponemos también en las manos de Dios todas sus necesidades, sus intenciones y bueno, ofrecemos este ratito de aprendizaje por el bien de nuestras almas, de cada uno de ustedes, por sus necesidades. Pues que así sea, en nombre de Dios, amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, pues tras vivir en el libro anterior, que hicimos un breve resumen sobre el libro del Éxodo, la emocionante liberación de Egipto, ¿no? En el libro del Éxodo, el pueblo de Israel se encuentra acampando en el monte Sinaí. Y pues ya son libres por fuera, porque pues ya están libres de la esclavitud que vivían en Egipto. Pero ¿cómo aprender a vivir en intimidad, en esa relación con un Dios que es santo? ¿Cómo aprender a vivir de esta manera? Hoy, en el libro de Levítico, vamos a descubrir un texto que a menudo pasamos mucho por alto, como que no le damos mucha importancia y vemos como que son sus leyes antiguas, ¿no? Pero que esconden un mapa maravilloso sobre la justicia, la pureza, el amor al prójimo y bueno, pues sobre la moralidad, la moralidad. Yo les pido que me acompañen en esos próximos minutos a descubrir cómo este libro de Levítico antiguo, ¿no? Nos va a desafiar en nuestra vida cotidiana. El libro de Levítico se caracteriza por ser un llamado a la santidad, porque establece cómo un Dios perfectamente puro puede habitar en medio de un pueblo imperfecto. Cómo este Dios puro, santo, empieza a habitar ahí, acompañando a su pueblo, a unas personas, a un pueblo imperfecto. Y cómo su tema central va a ser esta frase repetida tantas veces, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Exigiendo, bueno, pues de esta manera que los israelitas reflejen el carácter de Dios en su vida diaria, en sus cultos, en sus relaciones comunitarias, simplemente en su forma de actuar, de vivir, que reflejen a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues la fuente del modelo es el estándar de la moral, que no nace de los humanos. Es una moral que no nace precisamente de los humanos, sino de la naturaleza justa, perfecta y divina de Dios. Porque es Dios mismo el que implanta esta moral en el corazón de los hombres en su pueblo, en esa tierra escogida por Él. Bueno, ¿y qué les parece si comenzamos con el corazón del tabernáculo, ¿no? Los primeros 7 capítulos de Levítico nos hablan de sacrificios, de ofrendas, porque bueno, para la mentalidad moderna esto suena como extraño, pero en la antigüedad el sacrificio era la manera de decirle a Dios, reconozco que me he equivocado, reconozco que soy pecador,
quiero restaurar mi relación contigo. Eso es lo que ellos pretendían al momento de hacer sacrificios, al momento de hacer ofrendas. Y bueno, para la fe católica, todas esas ofrendas antiguas eran solo un anuncio profético del único y definitivo sacrificio, que es el de Jesús en la cruz. El de Jesús en la cruz es el sacrificio mayor, el único gran sacrificio que, bueno, que precisamente es ofrecido por Dios y por nosotros, ¿no? Inmediatamente después de esos capítulos, este libro nos narra la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Si ustedes recuerdan, no hace mucho hablamos precisamente también de Aarón, ¿no? Y de sus hijos como los primeros sacerdotes elegidos por Dios. Ellos fueron los hombres elegidos para cuidar las cosas sagradas y servir de puente entre el cielo y la tierra, porque eso es el sacerdote, es un puente de unión entre el cielo y la tierra. Y nosotros cuando recibimos nuestro bautizo, también nos llamamos sacerdotes. Somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué? Porque también debemos de ser ese puente de unión entre Dios y los hombres. En el capítulo 19 del libro de Levítico, en el versículo 2, Dios nos dice, sé santos porque yo Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Esta primera sección, pues, nos invita a revisar la calidad de nuestras ofrendas diarias. El sacrificio hoy ya no es de animales, ¿no? Es el sacrificio de nuestro tiempo, el sacrificio de nuestro egoísmo, el sacrificio de nuestro orgullo. Ser santos ahora en la vida cotidiana no significa ser perfectos o apartarse del mundo, sino más bien apartarse del mal. Entonces, significa que nuestras acciones diarias en el trabajo, en la familia y en el trato con los demás reflejan un respeto más profundo por lo sagrado de la vida, ¿sí? Y yo te preguntaría a ti ahorita, ¿qué estás dispuesto a sacrificar hoy para vivir en paz con Dios y con quienes te rodean? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? En aquel entonces ofrecían sus becerros, mataban animales, ofrecían pues tantas cosas, ¿no? Pero ahora tú, ¿qué estás dispuesto a ofrecer? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer para vivir en paz con el mundo que te rodea, con tu familia, en tu trabajo? Todos necesitamos hacer un esfuerzo, un sacrificio. ¿Cuál sería el que tú estás dispuesto a hacer? Fíjense que los capítulos centrales de Levítico contienen regulaciones muy estrictas sobre lo que es puro y lo que es impuro, ¿no? Por ejemplo, alimentos permitidos, normas de higiene corporal y el aislamiento de enfermedades, por ejemplo, como la lepra, ¿no? Una persona que tenía lepra, pues era aislado, apartado completamente para no contagiar y evitar pues que los demás se contaminaran y se contagiaran. Y así hay muchas regulaciones que hacen porque tienen que cuidarse, ¿no? Y bueno, esto va más allá del sentido religioso, porque estas leyes funcionaban más como un código de salud pública que otro tipo de cosas, ¿no? Es como ese código de salud, por ejemplo, cuando vivimos la pandemia, ¿no? Que teníamos ciertos códigos que se establecieron para evitar que las epidemias pues crecieran, ¿no? Y recordemos que ellos vivían en el desierto y eran un pueblo que pues si no había ese control, pues todos se enfermaban y podían morir. Entonces, toda esta búsqueda de limpieza culminaba en el día más sagrado del año, el día de la expiación o Yom Kippur, como le conocen, ¿no? Ahora. Entonces, ¿qué pasaba ese día? Pues el sumo sacerdote entraba al lugar más íntimo del santuario y presentaba un chivo expiatorio sobre el cual cargaba simbólicamente las culpas del pueblo, enviándolo lejos al desierto. Y bueno, pues escuchemos entonces el sentido de este día en Levítico, en el capítulo 16, en el versículo 30.
Y esto dice este libro del versículo, este capítulo 16, versículo 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros de todos vuestros pecados. Quedaréis limpios delante de Yahvé. Entonces el Levítico pues nos enseña que Dios se interesa por la totalidad de nuestra vida, incluyendo nuestra salud, nuestra higiene y lo que consumimos. Cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente es un acto también espiritual. Por otro lado, la figura del chivo expiatorio nos invita a soltar, a dejar ir. En la vida cotidiana, a menudo cargamos con culpas del pasado, con recores, con errores ajenos que muchas veces llegan a amargarnos nuestro presente. Y la reconciliación y el perdón que los católicos vivimos hoy a través del sacramento de la confesión tienen el poder de limpiar nuestra historia y permitirnos empezar de nuevo, libres de equipaje pesado. Es ahora, ¿no? En ese sacramento de la reconciliación, como ese chivo expiatorio que se soltaba y se dejaba libre y se dejaba ir por el desierto. Es ahora ese sacramento el que nos libera y nos da esa libertad de esclavos del pecado, nos libera por los méritos de Jesús, por su pasión y su muerte y su cruz, y sobre todo por su resurrección, que nos deja libres de ese equipaje, ¿sí? A través de ese sacramento. Entonces, bueno, hay una ley de santidad y del amor al prójimo en este libro. Y es cuando llegamos a una de las sesiones más hermosas que yo considero, bueno, de la Biblia, ¿no? La llamada ley de santidad. Aquí Dios le demuestra a Israel, a su pueblo, que la espiritualidad no se queda atrapada dentro de muros del tabernáculo, que esa santidad se demuestra en las calles, en los negocios y en los campos de cultivo. Dios exige no robar, no mentir, pide pagar salarios justos a los trabajadores el mismo día y no maltratar a los sordos ni poner tropiezos a los ciegos. Y es justamente aquí en este libro que muchos creen frío y legalista, donde se describe o se escribe una de las frases más revolucionarias de la humanidad que leemos precisamente en este capítulo 19, ¿no? Donde dice en el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso te lo mando yo, Yahvé, tu Dios. Y bueno, pues siglos antes de que Jesús pisara la tierra, Levítico ya nos dejaba el mandamiento del amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues la santidad no se mide por cuántas oraciones repetimos o por cuántos golpes de pecho nos damos o por querer aparentar que somos muy buenos, sino por cómo tratamos a los más vulnerables. Dios le ordenaba al pueblo no cosechar sus campos hasta los bordes para dejar alimento a los pobres y a los extranjeros. Entonces, si llevamos esto a nuestra vida, este aprendizaje, esto que ellos hacían a nuestra vida cotidiana, este es un llamado directo a la solidaridad y a la empatía social, ¿no? Yo te preguntaría, ¿dejas tú bordes en tu campo para ayudar a otros? ¿Es tu fe algo que se nota en tu honestidad laboral y en tu bondad diaria? Yo digo, ¿de verdad dejamos esos bordes en nuestro campo para que haya algo que dar a los que necesitan? ¿Dejo yo dentro de mi salario, guardo algo, aparto para ayudar a la iglesia, a los necesitados? Yo veo ahora un mensajito, ¿no? Vi ahora un mensajito que nos puso precisamente Pili Valle, de nuestra querida amiga que nos hace esa reflexión los lunes, todos los lunes, que ella ponía de un amigo sacerdote que también yo tuve el gusto de conocer a través de ella. Él es colombiano y está en Colombia haciendo una gran labor apoyando y ayudando a todas las personas víctimas de este tremendo terremoto. Y nos ponía ahí, ¿no? La cuenta de este padre para que pudieran seguir apoyando, ayudando con víveres, con lo más necesario para salvar y poder rescatar a tantas personas, pues que están todavía ahí, ¿no? Entre los escombros. Entonces, dejamos un poquito
somos capaces de desprendernos un poco de lo que tenemos, de dejar un poco una comodidad o un gusto para ayudar a los más necesitados. Yo los invito a que de veras tengamos esa conciencia. Fíjense, hay también aquí en el libro de Levítico algo muy interesante, lo que podemos conocer como el calendario de Dios y el año del jubileo. En esta última parte del libro descubrimos cómo Dios garantiza el tiempo de su pueblo a través de fiestas litúrgicas como la Pascua y el Pentecostés. Pero las instrucciones más asombrosas son las que aparecen en el capítulo 25, que es cuando habla de la institución del año sabático y el año del jubileo. Porque cada 7 años la tierra debía descansar por completo. Cada 7 años la tierra se descansaba y cada 50 años llegaba el gran jubileo, donde las deudas se perdonaban, las tierras volvían a sus dueños originales y los esclavos recuperaban su libertad. Ese era el mecanismo de Dios para evitar que la pobreza se volviera eterna y hereditaria. Contemplemos entonces la promesa del jubileo, ¿no? En el libro de Levítico, en el capítulo 25, versículo número 10. Declaréis santo el año 50 y proclamaréis la liberación en la tierra para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Esto todavía el pueblo judío lo celebra, todavía el pueblo judío lo festeja. Y nosotros también dentro de nuestra iglesia vivimos estos años jubilares, ¿no? El año 2000, el año del jubileo, donde se perdonaban tantos pecados, ¿no? Tantos años de gracia, el 2025 otro año jubilar. ¿Cómo vivimos, ¿no? Dentro de nuestra iglesia, estos años de jubileo donde recibimos los mayores regalos, que es el perdón, las indulgencias plenarias, ¿no? Que es el perdón por completo, la remisión de todos nuestros pecados, donde de veras ya es borrón y cuenta nueva. Entonces, este jubileo del que nos habla el libro de Levítico nos deja una lección económica y humana para mí espectacular. Las personas y la tierra son más importantes que la acumulación de la riqueza. Nos enseña también a poner freno a nuestra ambición y a recordar que todo, absolutamente todo lo que tenemos y somos, le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos sus administradores. En nuestro día a día, el jubileo nos invita a otorgar descansos, a perdonar deudas tanto emocionales como materiales y a romper círculos viciosos de opresión. El Levítico cierra también recordándonos que un corazón santo genera una sociedad justa. Cuando hay de verdad un corazón santo, va a haber una sociedad justa. Esto puede parecer un texto antiguo, lleno de leyes y rituales complejos, pero ofrece profundas lecciones prácticas para fortalecer también nuestra vida familiar y sobre todo la convivencia en el hogar, que es tan importante, ¿no? Yo les quiero platicar de algunos detalles de los principales aprendizajes, pues, que este libro ha dejado para mí, que yo he reflexionado sobre la familia, sobre todo la familia actual, ¿no? Uno de lo que yo he pensado, de lo que he analizado al leer este libro, es el valor del orden y el valor de la rutina. Levítico, fíjense, nos detalla rituales con horarios y pasos específicos. Entonces yo creo que establecer en nuestra familia esas rutinas claras, con horarios de comida, con descansos y con tareas, genera una gran estabilidad emocional y seguridad en los hijos y pues por supuesto también para nosotros los papás. Otro punto que yo considero muy importante dentro del ámbito familiar, la santidad en lo cotidiano. A veces vemos la santidad como algo inalcanzable, como aquellos santos como San Francisco, Santa Clara de Asís, que acabamos de celebrar su fiesta y que fueron capaces de renunciar a todo y dejar y vivir en una pobreza extrema, ¿no? Sí, sí, hay que buscar la santidad, pero también hay que entender que la santidad también se alcanza en lo cotidiano, en la vida diaria, ¿no? La espiritualidad en todo, ¿sí?
este libro nos enseña que Dios está interesado en lo que la gente come, en su higiene, en cómo viste, en cómo es su trato con el prójimo. Y yo creo que una aplicación familiar de esto es que lo sagrado no se limita solamente al templo, porque tu familia es sagrada, mi familia es sagrada. Y tener un hogar limpio, ¿no? La limpieza en el hogar, la limpieza de la ropa, la buena alimentación, el buen trato, también es una forma de honrar la vida. Una buena alimentación sana es amar a tu prójimo, es cuidar a tu prójimo, es cuidarte a ti, es querer ese cuerpo que Dios te ha dado y cuidar de los tuyos. Entonces creo que esto también nos enseña el libro del Levítico. Otro punto, esta cultura del perdón y la reconciliación. Porque a veces, este, yo no tengo nada en contra de la psicología, todo lo contrario, me encanta, creo que es una ciencia que también nos ayuda a descubrir mucho de nosotros, a sanar mucho de nosotros, pero creo que no podemos dejar de un lado la importancia del perdón y de la reconciliación, ¿no? El restaurar las relaciones. El sistema de sacrificios, por ejemplo, como la ofrenda por la culpa, reconoce que los humanos cometemos errores que dañan a la comunidad, cometemos errores que dañan a nuestra familia, cometemos errores que dañan a nuestros hijos. Y qué importante es pedir perdón, ¿no? Enseñarles a nuestros hijos y nosotros aprender a pedir perdón activamente, reparar incluso el daño cuando ofendemos a algún miembro de la familia, en lugar de evadir el conflicto, en lugar de hacerlo más grande, en lugar de querer disculparnos cuando sabemos que en muchas ocasiones pues también tenemos parte de, ¿no? Entonces creo que es una gran aplicación. Otro punto es el cuidado y el respeto por los vulnerables. Fíjense, yo creo que ahorita este mes de agosto, que es un mes del adulto mayor, necesita nuestro cuidado. ¿Quiénes son los más vulnerables de nuestra familia? Pues los niños y los adultos mayores. Unos como el otro necesitan ese cuidado, ¿no? El enfermo, el que necesita más atención, más cuidado, el que está más desprotegido, ¿no? Fíjense cómo la protección social, ¿no? Del Levítico, que ordena no cosechar los campos hasta el último rincón para dejar alimento a los pobres y extranjeros. ¡Qué hermoso! La aplicación familiar, pues, que yo le doy a este punto sería fomentar, sembrar en los hijos la generosidad y la empatía por los más necesitados. Enseñar a compartir los recursos familiares con los necesitados. Los recursos familiares económicos, pero también esos recursos de tiempo, de esfuerzo, de generosidad, de darme, ¿sí? Y bueno, otro punto, los límites claros para una convivencia sana, el respeto mutuo, ¿sí? El capítulo 19 nos detalla mandatos como respetar a los padres, no chismear, no guardar rencor y amar al prójimo. Y bueno, pues dentro de la aplicación familiar que le podemos dar es, las reglas del hogar son necesarias. Establecer límites de conducta, sobre todo basado en respeto mutuo y previniendo sobre todo la violencia dentro de la familia y el abuso verbal. Porque qué feo es ese abuso verbal, ese maltrato psicológico, ese maltrato verbal que muchas personas pueden llegar a sufrir en la infancia, el esposo, la esposa, el adulto mayor. Que pongamos esos límites de conducta, que tratemos al otro con ese respeto y esa dignidad que tienen por ser hijos de Dios. Bueno, otro punto muy importante que yo creo que es muy ahora, sobre todo ahora en nuestros días, el tiempo de calidad y la celebración, las fiestas comunitarias. El libro establece festividades obligatorias para detener el trabajo y celebrar en memoria de las bendiciones recibidas. ¿Sí? Estas fiestas comunitarias hay que hacerlas el domingo, los días santos, los días que la iglesia nos pide que guardemos el 25 de diciembre, dedicárselo a Dios, dedicárselo a la oración, ofrecerlo, ¿no? Y entonces creo que como una aplicación familiar es vital hacer pausas intencionales
para celebrar también logros familiares, descansar juntos, cultivar la gratitud, desconectarnos de las obligaciones laborales para convivir y tener un día de familia, celebrar nuestro día de la familia, estar unidos, hacer celebraciones para promover la unidad familiar. Fíjense, el capítulo 19 es considerado uno de los textos más prácticos de la Biblia porque traduce el concepto abstracto de santidad y lo traduce en acciones cotidianas. Su mandato principal es precisamente, santos seréis porque santo soy yo. Y lo aplica directamente a las relaciones humanas, al trato hacia los demás. Y bueno, pues vamos a hacer un desglose de las lecciones familiares más importantes de este capítulo y también cómo podemos aplicarlas hoy, actualmente, en nuestra vida y en nuestra familia. El mandato, ¿no? Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y en el hebreo original, temer se traduce como un profundo respeto y reverencia, o sea, el respetar a tu padre y a tu madre, ¿no? Y bueno, el respeto a las figuras de autoridad en el hogar. Esto no significa infundir el miedo, sino enseñar a los hijos a valorar la guía, el esfuerzo y sobre todo la experiencia de los padres, ¿no? Porque luego los hijos crecen y se les olvida de quién aprendieron. Y se les olvida que los padres ya pasaron por mucho de lo que ellos ya pasaron y que tienes la experiencia y que por experiencia puedes enseñarle muchas cosas y evitar muchos tropiezos también en su vida. Fíjense, otro punto que es importantísimo es la honestidad financiera dentro del hogar, ¿no? Ese mandato de no hurtar, no engañar, no mentir y pagar a tiempo los salarios de los trabajadores. No tomar lo que no es tuyo, ¿sí? No mentir, pagar a tiempo, lo justo, lo que se debe de pagar. La aplicación familiar, bueno, pues es que también fomentemos la transparencia económica dentro del hogar y el valor del trabajo. Muchas veces, bueno, no sé ahorita si todavía existan esos casos, pero anterior, anteriormente, bueno, hace años, el hombre que trabajaba y mantenía la familia, pues era el que poseía el dinero, ¿no? Y el que controlaba el dinero. Y aunque la mamá también trabajaba y trabajaba arduamente, atendiendo, cuidando a los hijos, educándolos, ella no tenía ese dinero en sus manos. Ni es más, no podía ni disponer de él. Entonces ahora hay que entender que todo esta transparencia económica es que todo lo que es de la familia pertenece a la familia y que hay que distribuirlo equitativamente, ¿no? También algo muy importante es enseñar a los hijos a no tomar lo ajeno, ni siquiera entre hermanos, ¿sí? Ni siquiera entre hermanos. Lo que es de uno y lo que es del otro es otro. Y sobre todo, hay que cumplir las promesas económicas o recompensas que se hayan pactado en casa. Siempre cumplir. Y bueno, un punto importantísimo del que nos habla en los versículos 14 y 16, ¿no? El uso de las palabras. No maldecir al sordo, no poner tropiezo al ciego y no andar chismeando entre el pueblo. Qué feo es el chisme. Qué feo es el chisme y qué feo cuando te involucran y a veces tú ni enterado estás del chisme y ya se hizo, ya dijeron que dijiste y que el otro me dijo que tú habías dicho que por qué dijiste y los reclamos y los chismes. Hay que poner un alto a todo eso. Qué triste las personas chismosas, ¿no? Por ahí no me acuerdo, pero en alguna ocasión me platicaron de una persona que había hablado con un alma del purgatorio, ¿no? Y que esa alma le decía que uno de los más, pecados por los que hay más gente en el purgatorio es precisamente por el chisme, ¿no? Entonces, cómo a veces es agradable, ¿no? El chisme y enterarte y saber y todo, pero la intención, ¿con qué intención lo hago? Porque muchas veces la intención puede ser no de chismear, sino de ayudar, ¿sí? De querer apoyar al otro.
Cuando es de esa manera, cuando no es el afán de lastimar, de hablar, de intrigar, qué bueno. Pero cuando es de esa forma, qué triste. Y cuando en la familia se da, pues más triste, ¿no? Hay que eliminar en la familia el chisme y las burlas en el hogar. ¿Cuántos de nosotros sufrimos a lo mejor burlas en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, ¿no? Entonces, ese texto pide proteger al que no puede defenderse. En la familia, esto se puede traducir en no hablar mal de un miembro a sus espaldas y prohibir apodos hirientes o el bullying entre hermanos, ¿no? El bullying ese que a veces de verdad tanto daño causa. Hay veces que no se hacen de veras con intención mala, pero cuando se hace con la intención de burla, de dañar, de ofender, de lastimar, hijos, qué lástima y qué triste es, y más en la familia. La justicia e imparcialidad, eso lo vemos en el capítulo, en el versículo 15, ¿no? No hacer injusticia en el juicio, ni favorecer al pobre, ni complacer al poderoso. La justicia, la justicia, lo que es, ¿no? Evitar también el favoritismo entre hijos. Los padres deben corregir y premiar con equidad, escuchando todas las partes antes de resolver un conflicto doméstico sin mostrar preferencias que generen resentimiento. Muchas veces hay eso, ¿no? Que se genera ese resentimiento, porque parece que hay una preferencia, porque esto, o porque hay un resentimiento por algo. Pero tratemos de ser lo más justo posible, no somos perfectos, pero lo más justo posible y tratar de evitar esos resentimientos. Una resolución saludable de conflictos, ¿no? Nos invita en el versículo 17 y 18. No aborrecer al hermano en el corazón. Razonar con el prójimo para no cargar con su pecado. No vengarse ni guardar rencor. No vengarse ni guardar rencor. Practicar, sobre todo en la familia, esa comunicación asertiva. El Levítico prohíbe esa ley del hielo, guardar silencio resentido, ¿no? Cuando guardas ese silencio resentido, traes ese silencio y estás resentido, amargándote por dentro. En su lugar, manda a hablar del problema directamente y con amor para solucionarlo, prohibiendo las actitudes vengativas entre la pareja y entre los hijos, ¿no? La regla de oro de la convivencia, esa la encontramos en el versículo 18. Ese es el mandato, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer prójimo, ¿quién es el primer prójimo? El más próximo, el que tengo a mi lado, mi esposo, mis hijos. Es quien vive bajo tu mismo techo, tu papá, tu mamá, tus abuelos. La santidad real en la familia se demuestra cuando el bienestar, la comodidad y la felicidad de los demás miembros de la casa importan tanto como el tuyo. Me importa tanto la comodidad y la felicidad de toda mi familia como me importa mi propia felicidad, ¿sí? Cuando vivimos eso, pues estamos hablando ya de palabras mayores, ¿sí? Estamos hablando de un amor verdadero, ¿no? Entonces, bueno, como una conclusión de este libro, Dios provee el camino. Levítico, este libro del Levítico termina demostrándonos que a pesar de nuestras fallas, Dios siempre diseña un puente. Sacrificios antes y hoy Jesús para estar siempre cerca de nosotros. También la santidad es relacional. Ser santos no significa ser aburridos o seguir reglas a ciegas o estar rezando todo el día, santo, santo y amén, amén. No, significa apartar nuestra vida y nuestro hogar del mal y reflejar en él el amor de Dios. Bueno, la bendición y la obediencia. El último capítulo, el capítulo 26, nos recuerda que vivir bajo el diseño de Dios trae paz y bendición a la familia, mientras alejarse de Él va a tener sus consecuencias. El mal va a entrar, se va a apoderar, ¿sí? Va a vivir dentro de esa casa. Yo te invito, te voy a dejar aquí unas preguntas para reflexionar. ¿Qué cambio concreto podemos hacer en nuestra convivencia diaria para que nuestro hogar sea más santo?
que significa apartado para Dios. ¿Qué cambio puedo hacer en concreto para que mi hogar sea mejor? Para que mi hogar camine en santidad, en verdad, en amor, en perdón. ¿Qué puedo hacer? Y al ver el esfuerzo que requeriría el sistema de sacrificios en Levítico, ¿cómo podemos nosotros agradecer hoy el sacrificio definitivo que hizo Jesús? ¿Cómo podemos agradecerle a Jesús ese sacrificio definitivo por nuestra salvación? Bueno, pues es tu tarea, es mi tarea, hagámosla. Y bueno, pues creo que este ha sido un breve resumen de lo más importante y la aplicación del libro de Levítico en nuestra vida. Un manual para nuestras familias el día de hoy. Y bueno, me despido con esta oración. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has enseñado a través de Levítico. Gracias porque hoy entendemos que nos llamas a ser santos, porque nos amas y quieres vivir en medio de nosotros. Te entregamos nuestra familia, limpia nuestros corazones, ayúdanos a tratarnos con amor y justicia y haz que nuestra casa sea un reflejo de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Dios los bendiga y los ayude a vivir todo esto que hemos aprendido del libro de Levítico el día de hoy. Así sea. Hasta la próxima.